Estoy muy emocionado de verlos a ustedes hoy. Esta mañana quiero mirar a una historia que es muy interesante. Estamos continuando nuestros sermones de las historias para antes de ir a dormir y miramos, estas son las historias que mi mamá y mi papá me leían cuando yo estaba pequeño. Tenían un libro grandísimo que tenía historias de la Biblia y muchas de las historias que ellos me leyeron se convirtieron en una base para mi vida cristiana y para lo que yo creía. Y lo que hemos hecho durante los años es que empezamos estas series que se llaman historias para antes de dormir o para la hora de dormir. Y hoy vamos a mirar una historia muy interesante, que es una historia que viene de la vida de la esposa de Abraham. Ahora somos muy familiarizados con Abraham. Padre Abraham, que es el padre de la fe, tiene una esposa que se llamaba Sara. Y Sara tiene una historia muy interesante que vamos a mirar el día de hoy. De hecho, Sara es una de las dos mujeres que están nombradas en el libro de Hebreos 11. Hebreos capítulo 11 se conoce como eh, la, como los mejores de la fe o los héroes de la fe. Y hay gente maravillosa ahí, gente que sus historias son reconocidas porque la fe que tuvieron, porque obedecieron, porque cómo ellos vivieron para Dios. Y la vida de Sara está aquí en Hebreos 11:11. Vamos a leer primero en Hebreos 11:11 y vamos a mirar lo que Dios dice de Sara. Si tienen su Biblia, vamos a Hebreos 11, en versículo 11, es la que habla de Sara. Hay muchos versículos que hablan de Abraham, pero aquí habla de Sara. Hebreos 11:11. Dice, por la fe, incluso Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Vamos a hablar de la historia de Sara, pero necesito leer este versículo de nuevo. Esto es lo que Dios dice de la fe de Sara. Dice, Sara misma, que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Ahora, yo no recuerdo la historia de Sara de la misma manera como la estoy leyendo en este versículo. Esta es una de esas historias que mis papás me leyeron cuando yo estaba pequeño, pero no recuerdo de esa misma manera, como se describe aquí en Hebreos 11. De hecho, lo que yo recuerdo acerca de esta historia es que Dios le dijo a Sara que iba a recibir un hijo y ella se rió. Y el ángel la regañó por haberse reído. Y la verdad es que a mí no me parece eso que fuera de una fe que la pudiera poner en este Hebreos capítulo 11 con todos los héroes de la fe. No parece como la fe que te hace aparecer en Hebreos capítulo 11. Y yo me pregunté cuando leí este versículo, ¿qué tipo de fe es la que tiene Sara? Que Dios la reconoce como una fe poderosa y efectiva y le da esa alabanza de ponerla aquí en ese capítulo. Entonces vamos a tener que darle contexto a lo que sucedió en la historia de Sara. 25 años antes de que Sara diera luz a Isaac, Dios le dijo a Abraham
que era el esposo de Sara, que dejara su casa, dejara su familia y se fuera. Y Dios le dijo, ni siquiera te voy a decir a dónde vas a ir, pero yo te voy a dirigir en el camino. Y por cierto, te voy a hacer el padre de una gran nación. Vas a ser un padre, vas a tener un hijo. Y lo que es interesante es que a ese tiempo, cuando Dios hace esa promesa, Abraham era 75 años y Sara tenía 65 años. Entonces lo que le está diciendo es, Dios le está diciendo, Abraham, yo sé que ya tú estás pensando en comprar una casa más pequeña y yo lo que te estoy diciendo es, compra una casa más grande y que esté cerca de una escuela, porque no he terminado con tu vida, no he terminado contigo. Tú piensas que ya te vas a jubilar, pero no, apenas vamos a empezar. Y Abraham le dice, sí. Y piensen acerca de esto. Abraham deja todo, deja su casa, todo lo que conoce, vende su casa y compra como una casa rodante y se va. Y ustedes los que son casados, se pueden imaginar cuál fue la conversación entre Abraham y Sara. Hey, vamos a vender la casa y vamos a comprar una casa rodante. Y esto va a ser emocionante, nos vamos a ir. Y le dice ella, ok, ¿para dónde vamos? Y Abraham le dice, bueno, no sé, vamos a hacer maravilloso. Y por cierto, Dios me dijo que dejara todo, que lo siguiera. Imagínate que, ¿sabes cómo hemos estado orando toda la vida por tener un hijo? Vamos a tener un hijo. Tú vas a ser una mamá, yo voy a ser papá, va a ser maravilloso. Vamos a tener un bebé. Yo no sé lo que Sara le dijo, pero ella dijo que sí, porque se fueron, ellos empezaron a viajar y de repente dejan todo y lo que conocen y se van y están emocionados por las promesas de Dios y sobre lo que Dios va a hacer, y pasa el tiempo y no hay bebé. 10 años después, Abraham tiene 85 y Sara tiene 75 y Abraham le dice a Dios, Dios, nada más quería revisar otra vez sobre esa promesa, a ver si todavía está, porque ya pasaron 10 años y no hay bebé y bueno, pues la única opción que yo tengo si me muero es que mi esclavo va a ser el que herede todas mis cosas. Y eso es lo más cercano que tengo a un heredero. Ese es su plan. Eleazar va a recibir todas mis pertenencias. Y Dios le dice, no, mi promesa todavía está segura. Y yo voy a contestar y vas a tener un hijo y va a ser de tuyo y de Sara. No va a ser un hijo de otra persona. De hecho, déjame decirte esto, Abraham, voy a hacerte el padre de una gran nación. Y Dios le recordó esta ilustración maravillosa. Le dijo, cuando mires a las estrellas, demasiadas para contar, demasiado grande para nombrarlas, tu descendencia va a ser así. Y fue un momento tan conmovedor que Abraham fue como reafirmado en esa promesa de Dios. Y salió de ahí confiando totalmente en él. Y en Génesis 15, que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces él va de regreso a Sara y le dice, Sara, la promesa todavía va. Yo hablé con Dios y todo está bien. Vamos a tener un bebé, tú vas a ser una mamá, yo voy a ser un papá, todo está bien. Y me imagino que Sara estaría pensando, bueno, pero yo tengo 75 años y Abraham le dice, bueno, confía. Entonces pasan más años y todavía no hay hijo. Y ahora Sara tiene una gran idea. Ella ha venido pensando en esto. Ella piensa y le dice a Abraham, tengo una idea. De pronto ella era así como mis hijos. Cuando mis hijos tenían una idea decían, pap, te voy a decir esto, pero no contestes enseguida.
No contestes enseguida, simplemente piensa en ello, piénsalo. No me contestes enseguida. Y me pregunto si Sara le dijo lo mismo. Abraham, tengo una idea, pero no me contestes enseguida. Piensa en ello, medítalo. Quizás lo interesante de la propuesta de Sara es que como que tiene sentido un poco. Y Sara dice, he estado pensando acerca de esta promesa que Dios hizo. Me estoy preguntando, ¿tú crees que Dios está esperando que nosotros hagamos algo? De pronto Dios está esperando que nosotros hagamos algo para que suceda. De pronto cuando Dios te dijo eso, es que Dios necesita que lo ayudemos. Nosotros tenemos que hacer algo, quizás tenemos que hacer algo. Y he estado pensando y tengo una solución. Creo que si tú tomas a mi esclava y mi esclava toma mi lugar, tú tienes sexo con ella queda embarazada y tiene un bebé, por ley, ese niño es mi niño, pero tú eres el papá, entonces así vamos a completar el plan de Dios. Tú eres el papá de ese niño y él es el hijo de la promesa. Te estoy diciendo, piensa acerca de ello. Quizás Dios no ha hecho nada porque está esperando que nosotros hagamos eso. Quizás nosotros tenemos que hacer algo. Y quizás suena familiar, quizás nosotros mismos hemos hecho eso muchas veces. Y con el tiempo, lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que fue una muy mala idea, fue una idea catastrófica, que tiene resultados catastróficos incluso hasta el día de hoy. Y todo fue la idea de Sara, dice Sara. Como Dios no ha permitido que yo tenga hijos, de pronto lo tenemos que ayudar. Quizás ella se cansó de esperar, ya no quería creer más, pero ella le presenta esta idea a Abraham. Y es una idea desastrosa. Ahora avanza otros 14 años. Y Abraham tiene 99 y Sara tiene 89. Y vienen tres ángeles donde ellos viven y se sientan bajo un árbol. Y entonces encontramos la historia con la que yo crecí. Si vamos a Génesis 18, primer libro de la Biblia, Génesis 18, versículo 9. Pero vamos a empezar en el 1 para tener el contexto. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manre cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Algunas veces cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de el ángel del Señor, es Jesús antes de ser encarnado. Versículo 2. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada a la carpa a saludarlos. Inclinándose al suelo, dijo: mi señor, si este servidor tuyo cuenta con tu favor, le ruego que no pase de largo. Haré que les traiga un poco de agua para que se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjeme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Y ellos respondieron: está bien, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Me encanta esto porque cuando los ángeles vienen a tu casa se les da comida para ángel. Y esto es una referencia al postre que hay aquí en Estados Unidos que se llama torta de ángel o angel food cake.
Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él dijo, allí en la carpa. Y yo creo que es importante que entendamos que ellos preguntan dónde está Sara, porque Sara está en la puerta de la tienda y está de la carpa, está escuchando. Y cuando ellos preguntaron dónde está Sara, entonces eso como que captó la atención de Sara y ahora sí ella empezó a escuchar. Yo escuché mi nombre, me voy a acomodar para escuchar mejor, voy a escuchar lo que se van a decir. Y los ángeles dijeron, ¿dónde está Sara? Y Sara se inclina y escucha y dice allí en la carpa. Y dijo uno de ellos, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara ya estaban bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Y ya tenía 89. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Y dijo, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decir, yo no me estaba riendo. Y el Señor le replicó, sí, te reíste. Sí, te reíste. Esa es la historia que yo recuerdo. Y no sé por qué, pero para mí eso no parece como la fe que encontramos en Hebreos 11. Cómo esa fe, esa experiencia termina en ese recorrido de héroes de la fe. ¿Qué tipo de fe tenía Sara? La respuesta que yo tengo es que la fe es una fe normal. Su fe se ve como la mía, se ve como la tuya, como tu fe. Y lo que quiero hacer en este momento que estamos reunidos es darte tres cosas de tres características de esta fe que estamos viendo representada en Sara hoy. Entonces, primero, yo creo que la fe de Sara era imperfecta. Era imperfecta. Y me encanta esto porque estoy muy emocionado de que Dios puso a Sara en Hebreos 11, porque Hebreos 11. Porque si tú ves, yo no creo que yo me pueda poner al nivel de Moisés o Elías, porque ellos están muy lejos de cómo yo me comporto, pero si yo miro a Sara, yo puedo decir, bueno, con ella sí me puedo identificar y me alegra mucho que haya puesto a Sara porque me muestra lo que es la fe normal, porque la fe normal es imperfecta. Y déjame ponerlo de otra forma, la fe normal tiene dudas. La fe normal tiene dudas. Tú y yo hemos crecido, muchos de nosotros, en un ambiente donde nos hemos aprendido que la fe nunca tiene dudas, nunca pregunta cosas, pero hay momentos de nuestra vida que no sabemos lo que está pasando, que tenemos dudas y entonces tenemos culpa, nos sentimos culpables porque tenemos dudas. Y entonces nos decimos a nosotros mismos, necesito ser más fuerte, necesito creer más, necesito no tener dudas, necesito tener una fe más grande y entonces ponemos una presión en nosotros para tratar de tener una fe perfecta que nunca pregunta nada, que nunca es débil.
Pero la fe siempre tiene dudas. Si nosotros vemos la vida de estas personas que están en Hebreos 11, todos ellos tuvieron dudas. Moisés, Abraham dudaron, Elías, Eliseo dudó, Josué dudó, Sara, Jacob, David, todas esas personas de fe dudaron. Había cosas que ellos no entendían, tenían preguntas, lucharon, y lo que Dios nos está diciendo es, está bien luchar, está bien tener preguntas. Dios es un Dios grande para cualquier pregunta que tú tengas. No hay ninguna pregunta que sea muy difícil u ofensiva para Dios. Dios entiende y reconoce las dificultades que nosotros tenemos, y porque Dios no es como nosotros. Dios no responde como nosotros pensamos que Él va a responder. Lo importante es que nos movamos, más allá de esas dudas. Sara no se queda allí como estancada, haciendo las mismas preguntas sobre algo que realmente no tiene respuesta. Ella se ríe y Dios reafirma la promesa. Y Sara dice, sí, claro. ¿Cómo va a suceder esto? Pero Sara no se detiene ahí, ella se mueve más allá de eso. Y lo que yo creo que sucede es que Dios confronta a Sara para hacer su fe una cosa real, tangible. Y Dios hace lo mismo con todos nosotros, y muchas veces Él nos confronta y nos hace pasar por una crisis de fe, para que nuestra fe se convierta en algo real en nuestras vidas para nosotros. Muchas veces, hasta que no llega una crisis, usamos la fe de otra persona. En este momento, Sara ha vivido y creído con la fe de Abraham, porque la promesa se la hicieron a Abraham. Ella escuchó lo que Abraham le dijo que Dios había dicho. Pero aquí, por primera vez, Sara escucha la promesa hecha a ella misma. Entonces, yo creo que en esta fe que es imperfecta, que tiene dudas, también se convierte en una fe personal. Hasta este momento la promesa había sido para Abraham, pero ahora es una promesa que también ha sido dicha a Sara. Cuando nosotros nos movemos a la fe que es de nosotros mismos, siempre crecemos. Sí, cuando el ángel pregunta, ¿dónde está Sara? Ella entiende que le están hablando de ella. Es la primera vez que Sara escucha esa promesa. Ella nunca había escuchado al Señor diciendo esta promesa en sus propios oídos. Alguien dijo, Moody, que es un señor conocido que fundó un seminario en el norte, dijo, yo oré por fe y yo pensaba que la fe me iba a llegar así, ¡pum!, como un relámpago. Y él quería ser una persona de fe y ha orado por fe, y quizás nosotros hemos hecho lo mismo. Y dice, yo oré por fe y pensé que de alguna manera me iba a llegar como un relámpago, pero la fe no llegó. ¿No sucede eso con nosotros también? Oramos por fe, y después Moody dice, hasta que un día leí que en Romanos, que la fe viene por oír la palabra de Dios, y hasta ese momento yo cerré mi boca y empecé en lugar a abrir mi Biblia y a leer la palabra de Dios. Y desde ese momento la fe ha crecido en mi vida. En este momento Sara escucha por ella misma la promesa con sus propios oídos directamente del Señor. Abraham cree,
Pero la pregunta es, Sara, ¿tú crees? Quiero que llegues al lugar donde tú también abraces la promesa de Dios. Entonces le pregunta, en ese momento cuando ella escuchó la promesa de Dios, la promesa viene a ser como parte de su vida real. Y Sara se rió, claro, cuando escuchó, pero ella se rió para sí misma. Y nosotros hacemos eso muchas veces. Así, claro, cómo no, sí, creo. Pero no creo que su risa no fue burlona, ella no se estaba burlando. Simplemente dijo, bueno, sí, no sé cómo irá a suceder eso. Fue como una expresión honesta, espontánea, es una reacción espontánea y natural de la promesa. No fue burlándose, sino fue simplemente una respuesta natural a la promesa. Y en este momento sucede algo que cambia. Entonces el ángel le dijo, ¿por qué se está riendo Sara? Y ella muy probablemente dijo, ¿cómo él sabe que yo me estaba riendo? No me reí en voz alta, yo me reí para mí misma. ¿Cómo sabe él? El Señor nos confronta cuando nosotros estamos en una crisis de fe. Él nos encuentra ahí justo en el momento y la situación en la que estamos. Y Él dice a Sara, ¿por qué te estás riendo? Y la segunda cosa que el ángel le dijo fue, en este tiempo, el próximo año vas a tener un bebé. Y la tercera cosa que ella escucha, algo que quizás ella no había considerado antes, ¿es acaso algo imposible para el Señor? Sara, lo que estás diciendo es que no crees que yo lo puedo hacer. ¿Qué estás diciendo, Sara? ¿Tú estás cuestionando mi habilidad para hacer cosas? Tú quizás le dice el Señor a Sara, estás estás haciendo las preguntas que no son correctas. Tú estás preguntando cómo, cuándo, por qué. En lugar de preguntar, ¿es posible? ¿Puede Dios hacer eso? No es la cantidad de fe que tú tienes, sino el objeto de tu fe. ¿Dónde tienes tu fe? Un poquito de fe, con todas las dudas, todas las preguntas, si está colocada, puesta en Dios, entonces es una fe poderosa. No es cuánto confiamos, sino en quién confiamos. ¿Es acaso algo muy difícil para Dios? No, nada es imposible para Dios. Tú puedes hacer todo. Y Sara empieza a enfocarse en Dios. La fe simplemente llega a esta cosa sencilla, es reconocer que yo no puedo, cuando yo entiendo que yo no puedo hacer las cosas. Pero Dios puede. Y voy a confiar de que Él va a hacer las cosas, todo lo que hay que hacer, Él lo va a hacer. Y lo que es maravilloso en esta historia es que Sara se ríe al final. Un año después, ella tiene 90 años y el ángel regresa y ella tiene en sus manos este niño, este bebé. Y la Biblia nos dice que cuando ella dio a luz, ella rió y ella rió duro en voz alta. Y lo imposible acaba de suceder y de repente todo el mundo ría conmigo porque todo el mundo que me mira dirá, nada es imposible.
Sara tuvo un bebé. La gente estaba diciendo, ¿cómo? ¿Sara? ¿Cómo? Sí, Sara tuvo un bebé. Ella tiene 90 años, sí, pero tuvo un bebé. No, no lo puedo creer. Y ella se ríe a lo último porque su fe creció. Entonces la fe de Sara es imperfecta, se volvió personal y luego se volvió esa fe que la sostuvo. Y eso es lo que el autor del libro de Hebreos dice, que ella tenía esa fe que la sostuvo. Y su fe la sostuvo. Algunas veces nosotros lo entendemos al revés. Muchos de nosotros estamos tratando difícil de pelear por nuestra fe, de agarrarnos de nuestra fe en medio de las dificultades, en medio de las preguntas y de las dudas. Pero tenemos que entender que una fe de segunda mano no nos va a sostener. Muchas veces nosotros estamos viviendo una vida con la fe de otra persona, una fe de segunda mano. Algunas veces los jóvenes creen por la fe de los papás. Ellos creen porque los papás han creído en esto y en aquello, porque los llevaron a la iglesia. Es por eso que muchos jóvenes cuando llegan a la edad de la universidad, que salen de casa, pierden la fe, porque nunca fue una fe personal. La pregunta es, ¿tú crees? ¿Tú crees en Dios? El Señor te está preguntando a ti, ¿tú crees en mí? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? En una crisis de fe es cuando Dios vuelve nuestra fe en una fe personal. Nosotros tenemos que abrazar una fe que es personal. Esa fe que es personal nos va a sostener a nosotros. Es lo que nos va a mantener centrados en los momentos difíciles. Cuando tenemos la habilidad de ser, creo, cuando parece que no debería creer. En esta historia que hemos leído hoy, quizás es una invitación de Dios para que abraces una fe así. Quizás Dios te está diciendo, confía en mí. No tienes que ser como tú crees que Moisés era o como Elías fuera. Sara tuvo dificultades, pero nunca se dio por vencida. Ella llegó a un lugar en su vida donde ella confió, donde la fe esa se volvió personal. Cuando Dios le preguntó, ¿estás diciendo que yo no puedo hacer esto? Me recuerda la historia de Jesús cuando vino bajo del monte y se encontró con un hombre que el hijo de él estaba siendo atacado por los demonios y los discípulos no pudieron sacarlo, no pudieron liberar. Y este hombre viene y le dice a Jesús, ¿me puedes ayudar? Vine a tus discípulos, no han sido capaces de ayudarme, hemos tratado de todo y mi hijo está simplemente atormentado, se tira en el fuego, pierde el conocimiento, ¿me puedes ayudar? Y Jesús lo que le dice es, ¿puedo ayudarte? Le pregunta, ¿puedo ayudarte? Con fe, todas las cosas son posibles. ¿Cree? Esa es la pregunta, ¿puedo ayudarte? ¿Tú crees que yo puedo ayudarte? Y me encanta la respuesta del hombre. El hombre dice, él le dice, bueno, yo sí creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, hay una parte de mí que cree y otra parte que no está segura. Hay una parte que cree y otra parte que no sabe. Y hemos tratado muchas cosas, hemos probado muchas cosas y nada ha podido ayudar. Entonces hay una parte de mí que no cree, pero hay una parte de mí que sí cree que tú lo puedes hacer.
ayuda mi incredulidad. Y Jesús se puso al lado de la poca fe que ese hombre tenía. Cuando dijo, sí creo, ayuda mi incredulidad. Entonces no es la perfección de nuestra fe, es el objeto de nuestra fe. ¿Confías en mí? Quizás por esta historia Jesús te está preguntando, ¿confías en mí? Hay algunos de ustedes que necesitan creer que Dios te está invitando a una comunión con Él, a una relación con Él, recordándote que el pecado nos aleja de Él, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos ama y Él nos ofreció vida eterna. Y Él dice que si vienes a mí y confías en mí, voy a hacer lo que tú no puedes hacer y te daré vida y perdón de pecados. Y algunas veces algunos de nosotros decimos, yo creo que Dios puede perdonar a otros, pero no a mí. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y Dios te está diciendo en este momento, ¿tú de verdad piensas que hay algo imposible para mí? Nada es imposible para mí, dice el Señor. Dios te restaurará a una comunión con Dios porque no hay nada que haya sucedido en tu vida que Dios no pueda manejar. Y hoy estás ahí en la puerta y yo estoy llamando tu nombre. Hoy te puedes alejar de tus pecados y arrepentirte y pedir perdón y decir yo creo. Y el día que tú haces eso, Dios vendrá a tu vida y te perdonará. Quizás algunos de ustedes tienen una crisis de fe porque Dios ha puesto un llamado en tu vida. Él quiere usar tu vida en cierta manera específica y tú estás diciendo, no, no puedo hacerlo. Pero Dios te está llamando a una fe que dice, yo no puedo, pero yo creo que tú, Dios, tú puedes. Y entonces voy a confiar en ti para hacer las cosas que yo no puedo hacer. Quizás Dios te está llamando a servir de tiempo completo dentro de una comunidad de la iglesia. Y tú dices, no. Pero esta mañana Dios te está diciendo, si tienes dudas, está bien, pero no te detengas ahí. Tienes que abrazar esa fe y permitir que Dios haga esa fe personal en tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el mensaje que nos has dado hoy. Estoy convencido de que hay gente que nunca te aceptado como Salvador, Señor, lo han pensado, necesitan hacerlo, lo saben, pero siempre encuentran razones por las cuales no deben aceptar, Señor, la salvación. Pero hoy recuérdale, Señor, que su fe no tiene que ser perfecta, sino que simplemente tienen que decir en medio de sus dudas, Dios, yo sé que yo no puedo, pero confío que tú sí puedes, Señor. Y tú dices que si confesamos con nuestra boca que tú eres el Salvador y creemos en nuestro corazón de que Jesús murió por nosotros y que tú lo levantaste de los muertos, sus pecados le serán perdonados, Señor. Y el día de hoy te confieso con mi vida, te pido perdón por mis pecados, Señor. Y creo, Señor, que tú viniste, viviste, moriste por mis pecados, Señor. Y yo te pido, Señor, que aquellos que oran de esta manera en la mañana de hoy, tú los escuches, Señor. Y aquellos que ya son tus hijos, Señor, que tú los has llamado a tomar unas decisiones importantes en sus vidas, Señor. Dales la fe, Señor, para salir adelante y obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste y recibiste a Jesús, yo sé que hay muchos de ustedes que han hecho esto. Me encantaría saber de ustedes para los próximos pasos, Señor. Si me mandan un correo a pastor@southcliff.com, le podemos decir, yo les puedo decir cuál será
el próximo paso en su vida. Yo creo que algunas personas Dios los ha llamado al ministerio. Entonces, podemos hablar. Muchos de ustedes están aquí y han aceptado al Señor, tienen una relación con Dios personal, pero nunca han tomado el siguiente paso y nunca ha sido bautizado. El final de este mes vamos a tener un día de bautismos y lo que es interesante es que Jesús empezó su ministerio con bautismo y él terminó su ministerio diciéndole a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es como una declaración pública de que nosotros le pertenecemos a Dios y si no lo has hecho, vamos a hacerlo a final de este mes. Y no tienes que traer nada, simplemente vienes, tenemos ropa, ese día va a ser un servicio un poquito diferente y vamos al servicio de bautismos. Quiero animarlos a que vengan ese día y sean parte de eso.